Jóvenes, buen día. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Hoy estamos miércoles y vamos a trabajar lo que se refiere a la expresión literaria. Nosotros hemos ido llevando una secuencia de los temas en lo que es la literatura española, ¿no? Empezando de los orígenes, cómo originó la literatura española. El día de hoy vamos a tratar acerca de la literatura española en la época del Renacimiento y Prerrenacimiento, ¿sí? ¿Qué autores son los más representativos? ¿Qué obras escribieron dichos autores? ¿Cuál es el contexto histórico de la literatura española del Renacimiento y Prerrenacimiento? Bien, entonces se les va a enviar el material en forma virtual para que ustedes lo tomen en cuenta. Vamos a continuar. Literatura española del Renacimiento. Bien. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Cuándo comienza? Bueno, aquí lo tenemos. El Renacimiento comienza, es el comienzo de una nueva época. Significa renacer del hombre, como ven aquí en la imagen. Todo gira alrededor del hombre. El hombre se convierte en el elemento fundamental en la cual se dan las acciones, se dan las cosas. Por eso dice renacer del hombre, del teocentrismo al antropocentrismo. Teo ya significa que es religión y antro viene de hombre. Es decir, miren la transición que hay, ¿no? Entonces el hombre como elemento fundamental en esta etapa, renacer, ¿no? Volver a nacer. Bien, ¿cuáles son los principales acontecimientos si nos situamos en el contexto histórico de esta corriente literaria? Descubrimientos geográficos. ¿A qué les lleva estas imágenes? Dice descubrimientos geográficos. Bien, ya vamos ubicándonos. Aquí tenemos lo que es los descubrimientos de nuevas tierras por parte de Cristóbal Colón. Bien, igualmente las conquistas españolas. Sería el contexto histórico. Invención de la imprenta, igualmente, ¿no? Aparecen aquellos establecimientos en la cual facilita la reproducción de las obras literarias de algunos autores, porque en aquellos tiempos eran dificultosos, ¿no? Por eso la mayoría de obras eran transmitidas en forma oral, pero aparece la imprenta y ya se pueden reproducir estas obras literarias. Auge de la burguesía. Recordemos que en la época medieval teníamos a lo que es el feudalismo, ¿no? Los señores feudales que eran poseedores de varias tierras, tenían poder, etc. Pero luego es suplantada por por otro sistema económico, mencionando lo que es la burguesía, en la cual era el sistema imperante en aquella época, ¿no? Bien, auge de las universidades. Aparecen las primeras universidades en aquella época, ¿no? Impartían lo que es conocimientos. Ustedes recuerden que el único lugar, ente, ¿no?, que impartía poder en la época medieval era la iglesia, pero luego aparecen las universidades, ¿no? Bien, Renacimiento español. Llega tardíamente, alianza iglesia-nobleza, y aparece pues la primera gramática de la lengua castellana, ¿no?, dada a conocer por Elio Antonio de Nebrija. Ahí donde aparece pues la RAE, la Academia de la Lengua Española, ¿sí? Bien. Representantes de la literatura española del Renacimiento. Ahí tenemos algunos representantes. No vamos a abarcar el siglo de oro porque es un tema que viene más adelante, así que no confundamos. Pero en este sentido vamos a ver a los autores como Fernando de Rojas, Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca, Juan Boscán, etcétera, ¿no? Como les digo, en esta corriente se dan muchos hechos relacionados directamente pues a lo que es el Renacimiento. Bueno, en esta época sobresalen varios géneros como la lírica, ¿no?, el teatro, por ejemplo.
Aquí tenemos una de las obras magistrales que ustedes también lo van a encontrar en su libro, en el material virtual que se les está enviando. Nos referimos a La Celestina. La Celestina es una obra de Fernando de Rojas. Bueno, es una tragicomedia. Bueno, junta aquí las dos especies teatrales, ¿no? Tragedia y comedia. Entonces, el nombre original de esta obra fue La Tragicomedia de Calixto y Melibea, pero luego fue a pasar a denominarse como La Celestina. ¿Y qué significa Celestina en nuestro idioma actual? Pues aquella persona que concerta con ambas partes, ¿no? A favor y en contra, y solo ve los beneficios de ella misma, ¿sí? Entonces, el nombre inicial de la obra, Tragicomedia de Calixto y Melibea, ¿no? Luego pasa, primero aparece con la comedia de Calixto y Melibea, luego Tragicomedia de Calixto y Melibea, y finalmente queda con el nombre de La Celestina. Bien, el autor Fernando de Rojas, como lo hemos dicho hace un momento, ahí tenemos parte de sus datos biográficos. Ahí tenemos la imagen de Fernando de Rojas, autor de la tragicomedia de Calixto y Melibea o La Celestina. Aquí tenemos el argumento. Calixto es un hombre de noble linaje, se enamora de una mujer hermosa, muy generosa, de alta, serenísima sangre, elevada en propósito está, hija única de Pleberio y Alisa. Por solicitud del ungido Calixto, vencido por el cato propósito de ella, intervino Celestina, mala y astuta mujer, con los dos sirvientes del vencido Calixto, engañados por esta, honrados desleales, presa su fidelidad como con anzuelo de codicia y deleite, vieron los amantes y de quienes instaron el amargo y desastroso fin. Bueno, van a notar ustedes aquí que el lenguaje utilizado en la obra de La Celestina es un poco arcaico, utiliza términos arcaicos, pero que no dificulta, ¿no?, la intención del autor. Bien, los personajes: Celestina, que es la mujer que concerta, ¿no?, amores entre Calixto y Melibea, ellos son los enamorados. Pármeno, Sempronio, Alisa y Areusa, Alisa y Pleberio, que son los esposos, ¿no?, los padres de Melibea. Bien, aquí tenemos otra de las obras de algunos autores que no lo vamos a estudiar porque, bueno, solo estamos tomando en cuenta los más representativos. Bien, a ver, aquí tenemos la tragicomedia, muestra al héroe tragicómico que tiene un objetivo de perseguir y de cómo éste lo consigue o no, pasando por una serie de obstáculos para llegar a su fin. Bien. Su creador fue Lope de Vega. Cuando rompe las estructuras del teatro aristotélico, Lope se niega a obedecer las unidades y entonces crea la tragicomedia, lógicamente, ¿no? Algunos me dirán: profesora, pero ¿por qué con el nombre de drama no puede ser? Porque el drama combinaba la tragedia y la comedia. Pero hay autores que quieren darse a conocer con la estructura de sus obras. Cada autor es libre de presentar su obra, ¿no? El estilo, el lenguaje, si es depurado, si es claro, si es sencillo, si es arcaico. Entonces cada uno le da un estilo y es algo característico de los autores, y más aún si hablamos de los autores de aquellas épocas, ¿no? Porque luego aparece la literatura contemporánea, ¿no?, con nuevos estilos. Imagínense, ¿no? Todo es un cambio. Bien, luego tenemos a Garcilaso de la Vega y sus obras, ¿no? Él incursiona en lo que es el género lírico. Bien, escribió églogas. ¿Se acuerdan del género de la especie lírica de la égloga? Que es un poema que habla acerca de los amores entre pastores. Bien, bueno, nació en Toledo, murió en Niza, ahí tiene 2 años, poeta renacentista español perteneciente a una noble familia castellana, hombre de letras y de armas. En 1510 ingresó a la corte del emperador Carlos I y tomó parte en numerosas batallas militares y políticas. Bien, esa es la parte de su biografía. Ahí tienen a Garcilaso de la Vega.
No confundirse con el Inca Garcilaso de la Vega. Él es Garcilaso de la Vega, poeta español, escritor español. Y tenemos un Inca, ahí tienen la nominación, el Inca Garcilaso de la Vega. Bien, que incursiona en el narrativo, género narrativo, con la obra Los comentarios reales de los incas, que es una obra casi autobiográfica, ¿no? Bien, así que ojo, uno es español, el otro es peruano, pero con descendencia española, ¿no? Porque su padre fue español. Bien, listo. Características del paisaje garcilaciano. Ahí tienen algunas características: el sonido, la suavidad de la escritura, la claridad de su lenguaje, incursionan en las obras de Garcilaso de la Vega. Bien, entonces ahí tenemos más o menos algunas características de su obra. Doctrinas estoicas exaltan al hombre como centro del universo. Ya recuerden que en esta corriente que es el Renacimiento, el hombre estaba en el medio, ¿no? Y todo giraba en torno al hombre. Ojo con eso. Los mitos paganos, el estilo se basa en una realidad estilizada, su uso de metáforas, ¿no? La métrica utiliza el endecasílabo con acento débil en la sexta estrofa. Entonces, son estilos, como les digo, ¿no? De los autores. Recuerden que el Garcilaso de la Vega es un representante del género lírico en el Renacimiento. Así que si hablamos de estilos, bueno, son estilos depurados, ¿no? Propios de los autores y que los caracteriza en cierto modo. Bien, ahí tenemos el género lírico. Ya expresa sentimientos del autor, ustedes ya saben, da a conocer el mundo subjetivo del autor, ¿sí? Y una característica pues del género lírico en aquellos tiempos era que se recitaba acompañado de un instrumento musical, cuerdas, ¿no? La lira, dependiendo. Ya, ahí tenemos los subgéneros de la lírica. Obras principales de Garcilaso: la égloga, oda, elegía, soneto, epístola, canción, madrigal. Pero ¿en qué obra se destacó más él? ¿En qué subgénero? En la égloga, en la oda, el soneto, ¿sí? Que son especies del género lírico, ¿no? Trabajados por este autor. Bien, tenemos varias obras, varias églogas de Garcilaso de la Vega, por ejemplo, Salicio Amoroso, Salicio y Tirreno, Alcindo y Tirreno, ¿no? Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta que un poema que habla acerca de los pastores, que plasma la naturaleza como el espacio indicado, es una égloga. Eso es una égloga, ¿no? Pastores que se encuentran, se cuentan sus historias, sus amores, sus desamores, ¿no? Y lamentan la pérdida de un amor, en este caso de una pastora. ¿Bien? Entonces, esas obras mencionadas forman parte de lo que es las églogas. Y bueno, tenemos otra obra que tiene que ver pues con el comienzo de la literatura que se viene a continuación, del siglo de oro. En el Renacimiento y pre-Renacimiento aparecen obras, muchas de ellas sin autor, ¿no? Y le denominamos anónimas. Una de ellas es El Lazarillo de Tormes, que representa lo que es la novela picaresca, ¿sí? Lázaro es un antihéroe. ¿Qué significa antihéroe? Una persona que pasa por muchas necesidades, muchas frustraciones, pero al final, después de pasar por todas las cosas negativas, ¿no? Las situaciones negativas, encuentra la felicidad, ¿no? Que le favorezca o que no le favorezca. Este es el caso del Lazarillo de Tormes, un niño de 7 años, víctima de las adversidades de la vida. Vivía con su madre y su madre se lo da a un anciano, ¿no? Como un lazarillo, ¿no? El anciano era ciego, entonces Lázaro de alguna u otra forma le sirve como lazarillo. El anciano se lo lleva y este anciano se convierte en el primer amo de Lázaro. Lázaro pasó por 7 amos, el primero fue el anciano Abad, ¿no? Y pasa por muchas adversidades, pasa por hambre, pasa por maltratos, ¿no? Físicos, humillaciones, pero bueno, él está ahí. Al final, cuando logra tener un trabajo, ¿no? Gracias
padre de una de sus enamoradas, que al final se convierte en su esposa, pues se establece, ¿no? Y como que logra la felicidad, tiene un trabajo, no pasa hambre como lo hacía de niño, que pasaba mucha hambre, muchos maltratos. Tiene una familia, tiene una esposa, que para él es lo más preciado, pero al final pues la esposa anda por malos pasos, ¿no? Y él al enterarse pues no le interesa, dice, tengo mi trabajo y tengo mi esposa, sea lo que sea es mi esposa y está en la casa, ¿no? El antiguo pensamiento de las personas de aquellas épocas, ¿no? Bien, entonces es la obra Lázaro de autor anónimo. Bien, representante de la novela picaresca, ojo, un género literario en prosa muy característico de la literatura española. Si bien trascendió en Europa, en general surgió en los años de transición entre el Renacimiento y el Barroco, durante el llamado Siglo de Oro, como les digo, ¿no? Ya nos vamos adelantando al Siglo de Oro. La novela picaresca nació como parodia de las narraciones idealizadas del Renacimiento. ¿Listo? Así que ojo con ello. La novela sentimental o la novela pastoril, que vendría a ser no casi parecido a lo que es en el género lírico la égloga, ¿no? Ahí tienen las características. El protagonista es un pícaro de muy bajo rango social o estamento y descendiente de padres sin honor o abiertamente marginados, perfilándose como un antihéroe, como les decía hace un momento, ¿no? Resulta de un contrapunto del ideal caballeresco. Su aspiración es mejorar su condición social, pero para ello recurre a su astucia y procedimiento ilegítimos como el engaño y la estafa. Eso es lo que aprende de algunos de sus amos, ¿no? Los amos tienen que mantenerlo, pero no lo mantienen con ellos como un ser humano, lo mantienen como cualquier objeto, ¿no? Digno de burla, de humillación, pasa hambre, ¿no? Muchas cosas. Entonces, por eso el término antihéroe. Bien, entonces, ojo con lo que es la novela picaresca. Ahí tienen ustedes algunas imágenes de la obra Lazarillo de Tormes. Ya cuando lo lean van a ver por qué lleva el nombre Lazarillo de Tormes. Bien, ahí tienen algunos datos de la obra, la publicación, ¿no? De qué está conformado. El tratado 1 cuenta Lázaro su vida y de cuyo hijo fue. Tratado 2, cómo Lázaro se asentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó. Tratado 3, cómo Lázaro se asentó con un buldero, esos son los amos, ¿no? Y de las cosas con él, lo que pasó con él, ¿verdad? Bien. Tratado 4, cómo Lázaro asentó con un fraile de la Merced y de lo que acaeció con él. Tratado 5, cómo Lázaro se asentó con un buldero y de las cosas que pasó con él. 6, cómo Lázaro se asentó con un capellán y lo que pasó con él. Y cómo Lázaro se asentó con un alguacil y de lo que acaeció con él. Bien, listo. Luego tenemos otra obra picaresca, ¿no? Que sí tiene autor, Francisco de Quevedo, que escribió El Buscón, ¿sí? Que también tiene otro título a comenzar, ¿no? La variante de título también es algo característico de las obras de estos autores. Tenemos a Francisco de Quevedo, parte de su biografía, ¿sí? Él trabaja más lo que es la parodia, ¿no? El tono irónico, sarcástico, como de burla. Eso es algo característico de este autor. Ahí tenemos el argumento. Cuenta la historia catastrófica, ¿no? La historia de su catastrófica existencia, hijo de un ladrón y una hechicera, miren, quien siendo niño se pone al servicio de un compañero de escuela, don Diego, que a su vez está bajo la tutela del licenciado Cabra, un clérigo que casi los mata de hambre, que eso es el antihéroe, pues, ¿no? Hasta finalmente llegar a su encarcelamiento en Sevilla cuando intentaba huir hacia las Indias. ¿Bien? La historia del buscón llamado Don Pablos, ese es el título. La primera edición del Buscón fue publicada en Zaragoza y tiene en el año. Uno de los pasajes más famosos corresponde al retrato de
Domine Cabra, libro número 1, capítulo 0. El Buscón es una obra claramente conceptista en la que abundan los juegos de palabras y metáforas, es decir, busca conceptos. Ahí tienen ustedes, bien, algunos aspectos de lo que es la obra La vida del Buscón llamado Don Carlos. ¿Listo? Bien, luego, bueno, entramos a lo que es la novela de caballería, pero esto pertenece netamente a lo que es el siglo de oro español, donde España alcanza pues un auge esplendoroso, ¿sí? Donde los autores se iluminan, ¿no? Y escriben obras maravillosas que da que hablar. ¿Bien? Ojo con eso. Entonces, en el material virtual se lo está enviando. A base de ahí ustedes van a trabajar, ojo, en su cuaderno. No van a plasmar el contenido, van a organizar el contenido en un esquema visual y el esquema visual lo tiene que estar plasmado en su cuaderno. ¿Bien, jóvenes? Bien, ahora vamos con el libro. Bien, en el libro tenemos lo que es el desarrollo de la literatura pre-renacentista y renacentista española. ¿Sí? Es lo que ustedes van a trabajar en esta sesión. El esquema visual lo trabajan como actividad, como refuerzo en casa, para que los conocimientos aprendidos el día de hoy lo puedan organizar en este esquema visual, sea un mapa conceptual, sea un mapa mental, un mapa semántico, un cuadro sinóptico, etc. La página 120 y 121 está el desarrollo, las actividades a trabajar de este tema. Vamos a empezar, ¿sí? Vamos a trabajar en forma conjunta, ustedes con su libro y con el apoyo de la explicación que se está dando. El nivel básico. Van a desarrollar ustedes teniendo en cuenta el material virtual que se les está enviando y parte del PPT que se está explicando. El nivel básico. Analiza y discrimina las características del pre-renacimiento y del renacimiento. Completa el cuadro comparativo. ¿Ya? Entonces van a analizar las características de ambas corrientes literarias. Aquí tienen ustedes aquellos aspectos que los tienen que considerar aquí, características ideológicas y características sociales de ambas corrientes. Entonces vamos a empezar. Donde dice características ideológicas, el pre-renacimiento. A ver, según el contexto histórico que tenemos en el material virtual que se está enviando, aún se mantiene la concepción medieval del mundo, ¿ya? Aquí, ideológicas. Aún, bueno, no se borra del todo, por eso queda latente, ¿no? Queda latente algunas concepciones medievales del mundo. Entonces, eso colocamos aquí. Aún mantiene las concepciones medievales del mundo. O sea, todavía hay ese pensamiento medieval, ¿no? En el pre-renacimiento. Pre es porque es una transición al renacimiento, ¿ya? Una característica ideológica del renacimiento es que rompe con la concepción medieval. Entonces aquí no, porque como es una transición, está pasando recién de una corriente a otra, aún se mantiene, ¿no?, esa concepción medieval. Pero aquí en el renacimiento ya se rompió, ¿no? Se rompe con la concepción medieval del mundo. ¿Se dan cuenta? Y aquí ya lo que quedaba aquí de poquito, aquí ya se rompe, ya no hay nada. Se rompe con la concepción medieval del mundo. Características sociales. A ver, pre-renacimiento. Problemas políticos, muchos problemas políticos, turbulencia política. ¿Bien? Y rebeliones, aquí vamos a colocar rebeliones sociales. Lógicamente, ¿no? Cuando no hay apoyo, cuando el pueblo no está de acuerdo, ¿no?, con lo que se da en su época, pues tiende a generar problemas sociales, políticos, económicos. Por lo tanto, hay una rebelión de la sociedad, ¿no?, en este caso del pueblo. Entonces, aquí colocamos turbulencia política, sería la primera característica social del pre-renacimiento, y abajito rebeliones sociales. También lo tienen en el material virtual. Y en el renacimiento, a ver, unificación política, religiosa. Bueno, aquí hay problemas, pero aquí ya hay estabilidad económica, política, social, ya no hay muchos problemas. Y conquista de América. ¿Quién descubrió América? Bueno, ustedes ya saben, y nos referimos a ese aspecto.
¿Bien, jóvenes? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Ya, número 2. ¿Qué nos dice el número 2? Identifica las especies literarias de las siguientes obras y completa los espacios en blanco. Entonces ustedes van a identificar las especies que se dan, que los hemos mencionado, ¿no? en el PPT, y también está en su libro acerca de lo que son estas obras. El Amadís de Gaula, ¿a qué especie literaria pertenece? ¿Sí? Es una novela de caballería, lo tienen en el material. El Lazarillo de Tormes, ya saben qué tipo de novela es, colocan novela. La Celestina, ¿qué es la Celestina? Combina la tragedia y la comedia. ¿Cómo se llama esa especie teatral que combina la tragedia y la comedia? Bien, así que lo completa. Tienen el apoyo del material virtual y del PPT que se ha emitido. Número 3. ¿Predominó algún género o temática durante el pre-Renacimiento y el Renacimiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Algún género o temática durante el pre-Renacimiento y Renacimiento? ¿Y cuál fue? Explica. Ya, ahí no. Se produjeron todos los géneros y hubo diversidad temática, ¿no? No, ninguno tuvo relevancia, toditos fueron a la misma altura, ¿no? Se dieron de la misma forma. Entonces, no, se produjeron todos los géneros y hubo diversidad temática. Lo que varía aquí son los temas. Se trabajan los mismos géneros, pero varían los temas. Nivel intermedio. Identifica las obras pre-renacentistas y renacentistas y completa la siguiente tabla. Ahí tienen ustedes las obras. Oda a la vida retirada, Coplas a la muerte de su padre y églogas. En el pre-renacimiento también vamos a ubicar a Jorge Manrique, que no lo hemos visto en el PPT. Jorge Manrique es un autor netamente pre-renacentista, es decir, está en la transición a lo que es pues, el Renacimiento, ¿no? Español. Entonces, Oda a la vida retirada también, que es de Fray Luis de León, que es otro autor, ¿no? Del Renacimiento. Y las églogas, que ya saben quién es el autor. Entonces, corriente literaria de Oda a la vida retirada, ahí sería el Renacimiento, porque es de Fray Luis de León. Y Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que hemos dicho, ¿a qué corriente pertenece? A la transición. ¿Cómo se llamaba esta etapa de transición? Antes del Renacimiento, ya colocan eso aquí. Y las églogas pertenecen también al Renacimiento, ya cuando se consolida las obras, los autores, ¿no? En esos aspectos. El género. ¿Qué género es? Los tres, ¿qué género? Ya, género lírico, porque son poesías escritos en verso. ¿Qué especie? Bueno, la primera es una oda, la segunda es una elegía es un poema de tono doloroso que el autor, el yo lírico, lamenta la pérdida de su ser querido, ¿no? Es elegía. Y el siguiente es una égloga, ¿sí? Ya se les está ayudando bastante, jóvenes, así que vamos a trabajar lo siguiente. Identifica y escribe los temas desarrollados en las obras literarias. En la Celestina, ¿cuál es el tema? Ya ustedes van a identificar, ya hemos dicho que era una mujer que establecía acuerdos, ¿no? Con Dios y con el diablo. Eso es ser una Celestina, no le importa, solo ve sus beneficios. Mientras está a favor de alguien, va con la otra persona y ¿no? Habla mal de la otra persona, ¿se imaginan? Por eso digo, está con Dios y con el diablo, lleva chismes, etc. El Amadís de Gaula, ¿cuál sería el tema? Aquí sería el honor, ¿no? El honor buscado por el personaje. Siempre en las novelas de caballería va a estar este tema latente, ¿no? El honor del caballero. Coplas a la muerte de su padre, el lamento del yo lírico por la pérdida de su padre. Oda a la vida retirada, elogio a la vida, ¿no? Al tiempo. Y églogas, amores y desamores de los pastores. ¿Sí? Bien, continuamos.
Vamos a avanzar rápido para que ustedes puedan trabajar. Número 6, analiza la siguiente estrofa e identifica a quiénes se refieren los enunciados destacados. Ya, nuestras vidas son los ríos. A ver, van a tener cuidado, este trabajo va a ser para ustedes, ¿ya? Aquí les pide, analiza la siguiente estrofa, identifica a quiénes se refieren los enunciados destacados. A ver, les digo, ¿cuáles son estos enunciados? Los ríos, vidas ríos, mar, ojo, mar, señoríos, ríos caudales, ríos medianos y ríos chicos. ¿Sí? Ya, esos elementos ustedes van a descifrar. ¿Qué quiere decir este poema? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un poema hay un mensaje oculto, ¿no? Maneja el lenguaje connotativo, el significado connotativo. Así que no es tal y como nos ve, hay un mensaje del yo lírico. Dice, nuestras vidas son los ríos. Nuestras vidas son los ríos. Ustedes dicen, ¿cómo nuestras vidas son los ríos? ¿Cómo son los ríos, jóvenes? ¿Son directos? ¿Tienen cauces? ¿Tienen recorridos curvos? ¿Cómo son los ríos? Algunos son caudalosos, algunos son leves. ¿Sí? Entonces hagan la comparación. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, en la mar. Miren. Las vidas son los ríos. Y al final, ¿dónde van a dar? A la mar. ¿Y qué es la mar? ¿Sí? ¿Qué sería la mar? Si nuestras vidas son los ríos. Ya tenemos una vida. ¿Y cuál sería el final de nuestra vida? Ah, ya, ahí tienen que ver, ¿no? Es el análisis. Dice, ¿qué es el morir? Aquí ya te está dando ya, ¿no? Entonces, ¿qué será mar? En este poema. Allí van los señoríos. O sea, aquí al final al mar van los señoríos, derechos a hacer, acabar y consumir. Allí los ríos caudales. ¿Quiénes son los ríos caudales? Luego dice los medianos y los más chicos. ¿Quiénes serán los ríos caudales? El nombre ya lo está diciendo. Luego los medianos y los chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Llegados son iguales. O sea, cuando van a llegar, ¿dónde? A la mar. ¿Y qué es la mar? Ya, lo van relacionando. ¿Sí? Y es un fragmento de las coplas a su padre de Jorge Manrique, su obra. ¿Sí? Así que aquí me van a colocar a quiénes se refieren los enunciados destacados. ¿Sí? Bien. ¿Qué son los ríos? ¿Qué es la mar? ¿Quiénes son los ríos caudalosos? Los ríos medianos y los más chicos. ¿Sí? Eso lo tienen ustedes subrayado. 7. Explica de qué manera la Celestina representa el mundo renacentista y el mundo medieval, ¿no? Porque es una combinación. A ver, estamos en la pregunta 7. ¿Ya? Bueno, aquí ya hemos dicho que se presenta la vida de los enamorados, se aprecia la vida de los enamorados, Calisto y Melibea, mientras que el mundo medieval, es decir, realista, sería el de la Celestina. El mundo idealista sería el enamoramiento entre los dos jóvenes. Y el mundo, ojo, y el mundo medieval sería las acciones que realiza la Celestina. ¿Sí? Al querer ayudar en este romance, pero también al mismo tiempo truncar este romance, ¿no? Obstaculizar este romance. Bien, así que tomemos en consideración esos aspectos. Vamos terminando ya. Número 9, investiga y completa el siguiente párrafo con información sobre las églogas de Garcilaso. Ya. A ver, aquí es, en la égloga 1, el personaje de Salicio se lamenta por los desdenes de la mujer que ama llamada Galatea. Nemoroso, por su parte, sufre por la muerte, ojo, de Lisa. En la égloga 2, el pastor Albanio refiere sus amores por Camila. ¿Ya? Entonces, Galatea, muerte, Albanio. 10. Analiza el siguiente texto y escribe verdadero o falso. Ya, eso se los dejo a ustedes para que puedan trabajar. ¿Bien? Y colocamos verdadero y falso en los enunciados. ¿Sí?
Bien, así que jóvenes, trabajamos esa parte, se va a dejar como tarea para la casa, que va a estar colgada en el Moodle, esta lectura de cómo llevaba Durín una carta para Amadís. Es un fragmento de Amadís de Gaudí. Ya tenemos las preguntas en los 3 niveles. ¿Sí? Bien, quedamos ahí y nos ponemos a trabajar. Este trabajo de libros para la sesión de hoy día. El esquema visual del tema que se está enviando en su cuaderno lo trabajan y es para el día de mañana.